Hace muchos años, en la Grecia de mitos y leyendas, había un rey que tenía 3 hijas. Las 2 mayores eran bellísimas, pero la belleza de la menor era superlativa. Su nombre era Psique, y era tal su hermosura que de todas partes acudían a admirarla hasta el punto de que comenzaron a adorarla y venerarla como si de una reencarnación de la diosa Afrodita se tratase. Cuando Afrodita se percató de que los hombres estaban abandonando sus altares para ir a adorar a una simple mortal, montó en cólera. Los celos se apoderaron rápidamente de ella. Y como sabemos, los antiguos dioses griegos no se caracterizaban por su tolerancia o benevolencia. Con su orgullo herido y dispuesta a vengar tal afrenta, Afrodita se dedicó a elucubrar un malvado plan. El hijo de Afrodita era Eros, dios del amor y conocido por los romanos con el nombre de Cupido. Usando sus flechas, podía hacer que una persona se enamorase de otra. Es así como Afrodita tuvo la idea de pedir a su hijo que intercediese lanzándole a Psique una de sus flechas para que ésta se enamorase del hombre más horrible y ruin que pudiese existir. Y con esa misión encomendada por la diosa de la belleza y el amor, Eros partió en busca de la pobre Psique. Psique, que desconocía los malvados planes que sobre ella se cernían, no era precisamente feliz. Su belleza no le había traído realmente ninguna alegría. Si bien los hombres le idolatraban de 1000 maneras, ninguno osaba pedir su mano, pues consideraban no estar a la altura de tan hermosa mujer. No importaba si se trataba del más hermoso de los hombres, del más rico de los príncipes o del más valiente de los héroes. Y esta situación, que al principio a sus padres les pareció hasta graciosa, con el paso del tiempo empezó a preocuparles. Sus otras 2 hijas mayores ya estaban casadas, pero aún no había el menor indicio de que Psique fuera a desposarse alguna vez. Tal era la desesperación del rey y la reina, que intentando buscar la solución a tal problema, no se les ocurrió mejor idea que consultar al oráculo. Pero lejos de encontrar consuelo, lo que el oráculo predijo fue que Psique no estaba destinada a casarse con ningún mortal, sino con una criatura que vivía en la cima de cierta montaña y que los mismos dioses sucumbían ante su poder. El oráculo nunca se equivocaba, y era bien sabido que intentar ir contra sus palabras solo ocasionaba que la concreción de las profecías fuese más retorcida y dolorosa. Psique, consciente de esto, decidió no resistirse a su destino. ¿Qué tal si, queriendo evitarlo, se refugiaba en el palacio y este temible ser, atraído por los relatos de su belleza, iba a buscarla, matando a todos sus seres queridos cuando tratasen de protegerla? Sus padres lloraron, rogaron y la amenazaron, pero finalmente entendieron que sí que tenía razón, y la llevaron hasta la cima de la montaña, donde con el corazón roto, la abandonaron. Allí, sola y triste, la encontró Céfiro, el dios del suave viento del oeste. Céfiro era conocido como el viento fructificador, mensajero de la primavera, quien, lejos de abandonarla a su suerte, la elevó con su permiso por los aires y la depositó delicadamente en un profundo valle sobre un lecho de verde césped. Psique, extenuada con tantas emociones, se quedó dormida y al despertar se encontró en medio del jardín de un maravilloso palacio de indescriptible lujo y belleza. Cuando penetró en el interior, escuchó unas voces que le guiaban y le revelaron que el palacio le pertenecía y que todos estaban allí para servirla. El día fue transcurriendo de sorpresa en sorpresa y de maravilla en maravilla. Al atardecer,
sí que sintió una presencia a su lado. Era la criatura de quien había hablado el oráculo. Ella no lo vio, pero no le pareció tan monstruoso como temía. Su voz era suave y amable, y le hacía sentirse muy bien a su lado, pero jamás dejó ver su rostro. Le dijo que si quería marcharse, podía hacerlo, pero que si decidía quedarse, tenía prohibido verlo. Si lo hacía, nunca más estarían juntos. Varias cosas pasaron entonces por la cabeza de Psique. La resignación al destino que el oráculo le había mostrado, el agradecimiento ante tan majestuoso trato y la intriga de no saber quién era el ser que la había recibido, hicieron que la hermosa joven aceptara la propuesta. Durante las siguientes semanas, Psique permanecía sola en el palacio durante el día, y por la noche su anfitrión la cortejaba dulcemente, hasta que Psique se enamoró de aquel ser tan tierno y amable. Pasaron entonces a compartir el lecho, siempre en la más profunda oscuridad, y fueron felices como nunca antes lo habían sido. Pero un día, Psique sintió añoranza de su familia y rogó a su amado que le dejara ir a visitarlos. Tras muchas súplicas, y pese a advertirle de todos los peligros que corría con su partida, su amado accedió y pidió a Céfiro que la llevase a la cumbre de la montaña donde la habían abandonado. Desde allí, Psique caminó a su casa. Todos la recibieron con gran alegría, pero sus hermanas, cuando la vieron tan feliz y abrieron los maravillosos regalos que les había traído, no pudieron contener la envidia y no pararon hasta que la pobre Psique les confesó que jamás había visto a quien yacía junto a ella cada noche. Las maquiavélicas y envidiosas hermanas no descansaron hasta convencer a Psique de la necesidad de descubrir quién era aquel ser. Seguramente es un monstruo, decía. Debes matarlo. Así que le propusieron un simple plan. Psique debía ocultar una lámpara y durante la noche, mientras él dormía, prenderlo para así ver su rostro. Además, le dijeron, lleva una daga contigo, y si es el monstruo que creemos que es, mátalo. De otra forma, no te dejará nunca en paz, y tendrás que vivir con un monstruo para siempre. Y así lo hizo Psique. Volvió al palacio en el que vivía. Siguiendo el plan de sus hermanas, descubrió que su marido era un joven de gran belleza. Se trataba del mismísimo Eros. Emocionada por el descubrimiento, le tembló la mano que sostenía la lámpara, dejando caer una gota de aceite hirviendo sobre su amado. Al sentirse quemado, Eros se despertó. Vio que en la otra mano Psique tenía una daga y rápidamente entendió lo que allí sucedía. Se sentía muy decepcionado. Le contó los planes de su madre y que él estuvo a punto de hacerla enamorar del más ruin y despreciable de los hombres, pero simplemente no pudo hacerlo. Se enamoró perdidamente al verla. Eros no deseaba ocultarle la verdad a Psique para siempre, pero sabía que si le hubiese contado todo al conocerla, ella se hubiese asustado. Él había traicionado la confianza de su madre al no cumplir la tarea que le había encomendado, y necesitaba saber que Psique confiaba en él antes de decirle la verdad. Pero al desobedecerle, Eros sintió que Psique no confiaba en él, y ahora él tampoco podía confiar en ella. Y cumpliendo su amenaza, desplegó sus alas y huyó de la compañía de su amada Psique. Psique, desconsolada, se dedicó entonces a errar por el mundo buscando a su amante. Pero por más que buscó y buscó, no halló ni rastro de él. Hasta que un día, vagando de un lado a otro, se encontró con Deméter, diosa de los suelos y la agricultura. Esta le dijo que si quería volver con Eros, debía ganarse la gracia de Afrodita. Desesperada, Psique fue corriendo al templo de la diosa a pedir su aprobación.
Afrodita se debatía entre los celos y el deseo de complacer a su hijo, así que le propuso a la joven un trato. Si era capaz de realizar 3 tareas que ella le asignara, podría reunirse con su querido Eros. Psique aceptó enseguida, pero no sabía que se trataba de tareas imposibles para casi cualquier mortal. La primera tarea consistía en separar una gran cantidad de grano que se encontraba mezclado en el santuario de la diosa. La tarea en sí no era tan difícil, pero el plazo era imposible. Realizar esa tarea podría llevarle un año entero, pero tenía solo hasta el final del día para hacerlo. Psique no se amilanó y puso manos a la obra. Pero Eros, en secreto, intervino para ayudarla. Aún la amaba y quería poder estar junto a ella nuevamente. Así que ordenó a las hormigas que la asistieran, de forma que pudo cumplir en tiempo y forma lo que Afrodita le había pedido. Afrodita, sin terminar de creer el éxito de Psique, le encomienda la segunda prueba. Debía ir a un campo donde pastaban unas maravillosas ovejas doradas y conseguirle lana de oro que la diosa deseaba usar para hacerse un hermoso vestido. Psique fue al campo y vio las ovejas, pero antes de cruzar, fue detenida por el dios del río que la separaba de los fantásticos animales. Eros, momentos antes, le había pedido ayuda al río, prometiéndole una hermosa esposa si lo ayudaba. Fue así como el río aceptó y advirtió a Psique que las ovejas que allí pastaban eran muy peligrosas y crueles, y no dudarían en matarla. Sé paciente y espera hasta el mediodía. Las ovejas irán entonces a buscar la sombra en el otro lado del campo, y cuando se duerman, podrás agarrar la lana que queda enganchada en las ramas y cortezas de los árboles. Así lo hizo Psique, quien se presentó ante Afrodita con una gran cantidad de hilo dorado. La diosa del amor estaba sorprendida. Después de todo, aquella mortal tal vez sí fuera digna de su hijo. Pero aún le pidió una tarea más. «Verás, mi bella Psique», dijo Afrodita, «la angustia que me ha provocado la desobediencia de mi hijo primero y el dolor de verlo tan triste después han hecho que pierda parte de mi belleza. Necesito que vayas al inframundo y pidas a Perséfone un poco de agua de la eterna juventud». Y dicho esto, le entregó un frasco para guardar tan preciado líquido. Psique fue entonces a lo alto de una torre, creyendo que el único camino al inframundo sería la muerte. Pero entonces, una misteriosa voz que le sonó conocida de alguna forma, le ordenó que se detuviera. La voz le indicó una ruta secreta que le permitiría entrar en los dominios de Hades y salir con vida, además de decirle cómo pasar los peligros a los que se enfrentaría. Fue así que a la entrada del inframundo, bajo una roca, halló un pastel de cebada para el perro Cerbero y un óvulo para el barquero Caronte, que la dejaron pasar sin problemas. Ya frente a Perséfone, ésta le dio de buen agrado el agua a Psique, pero le pidió que le dijera a Afrodita que le iba a deber un favor. Psique asintió y se apresuró a salir corriendo del inframundo. Una vez afuera, no se pudo contener. Abrió el frasco, dispuesta a tomar un poco de belleza para sí misma, pensando que si hacía esto, Eros la amaría con toda seguridad. Pero la mística agua que contenía el recipiente estaba reservada solo para los dioses. Al entrar en contacto con los labios de Psique, ésta se desmayó, sumida en un profundo sueño eterno. Eros, de quien era la voz misteriosa que la joven escuchó en la cima de la torre, la había seguido en todo momento. Al verla desfallecer, se arrojó desesperado sobre ella y la elevó por los aires, llevándola al monte Olimpo, ante la presencia del mismísimo Zeus. El rey de los dioses, conmovido por la trágica historia de amor, convirtió a Psique en inmortal y bendijo la unión de los enamorados. Psique,
rebosante de alegría, aún sostenía el frasco con agua de la eterna juventud en su mano, y se lo entregó, llena de orgullo, a Afrodita, quien la miraba atónita. Su hijo era más feliz que nunca. Psique había cumplido su parte del trato, y como si fuera poco, Zeus había bendecido su unión. La diosa del amor se relajó entonces y aceptó de buena gana el matrimonio de Eros y Psique. Y en el Olimpo, durante la boda de los dos enamorados, todo fue regocijo.